Buenas tardes, bienvenidos, gracias por su asistencia. Comencemos con los reportes de los productos GetSap. Vamos a empezar con el módulo Finanzas. Aquí pueden ver que en la parte final tenemos los informes. Aquí tenemos dos carpetas, Finanzas y Financiero, en la parte de informes financieros. En finanzas tenemos los reportes del libro de compras y ventas, además de los reportes que ya trae Business One como producto. El producto GetSap, la solución GetSap tiene estos reportes adicionales, que son los del libro de compras y ventas para la parte de localización. Entonces, cuando ejecutemos este reporte nos va a pedir un rango de fechas, la fecha inicial y la fecha final en la que se quiere ver el reporte. Yo estoy poniendo un rango muy amplio porque como esta es una base demo, no está tan poblada en un solo mes, pero sí en un rango amplio. Normalmente esto lo ven mes a mes. Y lo que muestra es el libro de compras en un formato listo para impresión. Entonces, de acá ustedes directamente pueden imprimir el reporte o desde acá también pueden exportarlo a Excel, a PDF y cualquier otro formato de archivo. Y así como tenemos el libro de compras, tenemos también el libro de ventas, que es exactamente el mismo informe, pero hacia las ventas, ¿no? Entonces, aquí podemos verlo en formato listo para impresión y que se puede imprimir y también exportar a otro formato de archivo. Todos estos reportes que ustedes pueden encontrar en esta parte del menú principal, también pueden encontrarlo en formato de tabla en la opción del Query Manager. Entonces acá tenemos el Query Manager y puedo verlos clasificados también, informes de compras, informes de ventas, informes de inventario. En este caso, los informes del libro de compras y ventas están en una categoría que se llama informes LCB. Y aquí tienen diferentes opciones. Aquí tienen el libro de compras estándar, que igual les va a pedir un rango de fechas. Y lo que van a poder revisar es en un formato de tabla, donde ustedes van a poder, por ejemplo, ordenar los datos. Pueden ordenarlos, por ejemplo, por cualquier columna, por ejemplo, por la columna NIT, de forma ascendente, y el sistema se los va a ordenar según ese criterio. A la vez aquí también pueden utilizar esta otra herramienta que es el filtro, y pueden filtrar por cualquier columna que ustedes puedan ver acá en la tabla. Entonces, si ustedes quieren ver de alguna fecha en particular, pueden seleccionar aquí y les va a mostrar de esa fecha nada más. Entonces, así pueden ir revisando la información. Aquí también esto, haciendo control y clic sobre la columna, pueden obtener totales y ir revisando. Entonces, a lo que van filtrando, esos totales se van ajustando al filtro. Y aquí ya se movió el total. Entonces, así también pueden ir analizando la información. Esto es más para temas de análisis, y acá pueden encontrarlo en formato de impresión. Eso en la carpeta finanzas. En la carpeta financiero tenemos algunos otros reportes más. Por ejemplo, tenemos el informe estado de resultados por proyecto por centro de costo. Veamos, por ejemplo, el informe estado de resultados por proyecto. Un proyecto ustedes pueden definir, por ejemplo, si es que tienen, por decir, algún evento donde van a invertir en diferentes gastos, ¿no? Por ejemplo, van a alquilar algún transporte que les lleve material de marketing, ahí van a vender algunos productos y pueden revisar todos los gastos versus los ingresos que han tenido en ese evento. Entonces, ese evento lo pueden crear como un proyecto en el sistema y irlo analizando, ¿no? Entonces, aquí les pide igual un rango de fechas y aquí ustedes pueden seleccionar el proyecto. Por ejemplo, tengo este proyecto comercial 1 y proyecto comercial 2. Puedo elegirlos y revisar esos proyectos.
lo que me va a mostrar el sistema es todos los ingresos y gastos que han tenido esos proyectos. Aquí los tienen como columnas, el proyecto comercial 1 y el proyecto comercial 2. Aquí tengo el listado de todos sus ingresos, en este caso es solamente una cuenta. Me muestra el ingreso de este proyecto, el ingreso de este otro proyecto, aquí los costos y aquí los gastos. Y al final, en la columna total, vemos el resultado por cada proyecto. Y además, tenemos una columna total que muestra el resultado de la suma de los dos proyectos, ¿no? Entonces, así puedo revisar proyectos similares que tengo tal vez en una ciudad y en otra ciudad, puedo compararlos en cuanto a sus resultados y también puedo ver cuánto resultado me han dado en conjunto esos proyectos del mismo estilo, ¿no? Esto está en formato listo para impresión, por eso es que ustedes ven esta división en blanco aquí. Es porque esto va en una hoja y esto se fue a la otra hoja. Como pueden ser varios proyectos, entonces esto puede ir creciendo horizontalmente. Este reporte, al igual que todos los demás reportes, pueden exportarlos a otro formato de archivo o pueden directamente imprimirlo desde el sistema. Y así como tenemos ese informe de estado de resultados por proyecto, tenemos también este otro informe de estado de resultados por centro de costo, que también nos pide un rango de fechas, pide una dimensión de centro de costo, esto es decir, la clasificación que se tenga de centros de costo, en este caso, los productos GetSAP tienen una dimensión. El centro de costo en específico, aquí por ejemplo tengo ciudades como centros de costo, entonces puedo escoger todas o solamente algunos centros de costo y ejecutar el reporte. Esto me va a mostrar igual ya en formato de impresión el estado de resultados por centro de costos. Entonces, como columnas tenemos los centros de costo. Igual tenemos aquí todos los ingresos totalizados por cada centro de costo, todos los costos totalizados por cada uno de los centros y los gastos también totalizados por cada centro. Entonces, al final tenemos también un resultado por cada centro de costo y la última columna, que es el total, la suma en conjunto de los centros de costo, el resultado de ambos centros de costo. Entonces, esto les va a permitir analizar los resultados, ya sea de sus proyectos o de sus centros de costo, o comparar resultados entre proyectos o entre centros de costo. Dentro de la carpeta financiero tenemos también el informe de flujo de caja. Este informe, basado en la funcionalidad que tiene Business One de las partidas de flujo de caja, que son como que conceptos de flujo de caja que ustedes van aplicando en sus transacciones de pagos o de cobros, de ingreso o de salida de dinero. Y ustedes en un rango de fechas pueden ver también el flujo de dinero en base a esos conceptos de movimiento de dinero. Entonces aquí tenemos el informe flujo de caja. Aquí nos muestra los diferentes conceptos y aquí nos muestra mes a mes el movimiento que ha habido por cada uno de estos conceptos. Los tenemos en bolivianos y en dólares. Entonces, en este caso solamente tuvimos movimiento en octubre, noviembre y diciembre. Aquí nos muestra bolivianos y expresado en dólares, y aquí el total en bolivianos y dólares. Luego tenemos este informe, que es el informe de flujo proyectado. Este informe nos muestra el flujo a futuro. Entonces, a ver, voy a ejecutarlo igual en un rango de fechas. Este reporte se ejecuta depende hasta qué fecha quiero ver. Por ejemplo, quiero ver cómo va a ser mi movimiento hasta 31 de marzo del 2020. Y lo puedo detallar o no por transacción. En este caso lo voy a ejecutar sin detallar primero. Y aquí me muestra los tipos de documentos en los que hubo movimiento, si fueron anticipos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Me muestra la columna vencido a la fecha. Entonces, aquí está el dinero que yo ya debería recibir inmediatamente porque ya está vencido, entonces ya puedo cobrar. Es un flujo que ya puede ingresar a la empresa. Tenemos después a futuro, mes a mes, lo que todavía no ha vencido de diciembre, pero en lo que resta de diciembre voy a recibir de dinero en bolivianos y expresado también en dólares.
en diciembre, lo que voy a recibir en enero, lo que voy a recibir en febrero y hasta marzo del 2020. Entonces, aquí tengo lo que va a ingresar y lo que va a salir. Entonces, en la última fila está el resultado del mes. Aquí veo que va a salir más dinero del que va a entrar. En cambio, aquí va a entrar más dinero del que va a salir. Entonces, así puedo ver mes a mes el flujo que voy a tener de dinero. En eso consiste este flujo proyectado. Esos son los informes financieros. Pasemos a los informes de ventas. En los informes de ventas tenemos las ventas por cliente. Este informe nos presenta este filtro donde podemos seleccionar un cliente en particular o un grupo determinado de clientes. Si dejamos el filtro en blanco, nos trae todos los clientes el informe. Tenemos también para seleccionar un rango de fechas y tenemos para ver alguna sucursal. Estas son transacciones que no tienen una sucursal específica asignada y este símbolo me trae un consolidado de todas las sucursales. Entonces vamos a ejecutar el informe. Lo primero que nos muestra es un top 5 de los clientes. Vemos este gráfico con los 5 clientes que más nos compraron o a los que más vendimos. En la línea color azul tenemos las ventas y en la línea color naranja se reflejan la cobranza de esas ventas. Entonces aquí podemos ver a quiénes hemos vendido más, pero a la vez podemos ver si son buenos pagadores, si podemos cobrarles o no. En este caso, por ejemplo, al que menos le vendimos de este gráfico, hemos tenido una buena cobranza con él. Entonces, más abajo está ya el detalle de todos los clientes. Los del gráfico son los top 5. Aquí abajo están todos. Entonces, en este detalle podemos ver con negrita, están todos los clientes. Cada cliente tiene su resumen, su total sin descuento, el monto que se le ha descontado en total de todas sus transacciones y el total después del descuento. Y de cada uno de estos clientes tenemos el detalle más abajo con unas flechas amarillas que son enlaces para abrir los documentos. Entonces aquí puedo abrir y revisar cada una de las facturas. Y aquí están las facturas que componen ese saldo. De cada factura nos dice cuál es su asiento, cuál es el nombre de factura, en qué fecha se hicieron las facturas, los montos, la fecha de vencimiento de cada factura, qué condición de pago se dio y quién es la persona de ventas a cargo de esa venta. Y al final tenemos un total general de todas las ventas. Este reporte se puede también sacar clasificado por grupo de clientes. Si yo selecciono esta casilla, la información detallada me la va a mostrar clasificándola por grupo de clientes. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los clientes en general, los mayoristas, los minoristas, y podemos ver los valores. Todo lo que vendí en clientes mayoristas, todo lo que vendí en clientes minoristas y las ventas al público en general. Tenemos el siguiente reporte que son las ventas por artículo. Aquí también podemos especificar un artículo en particular o podemos especificar tal vez un grupo de artículos o dejar en blanco y trae absolutamente todos los artículos que se tengan registrados en el sistema. También se revisa en un rango de fechas. Esto también se puede clasificar o no por grupo de artículos y se puede también revisar las ventas por artículo de una determinada sucursal o un consolidado de todas las sucursales, que este es el caso de este símbolo de porcentaje. Entonces, ejecutando el reporte, nos muestra todos los artículos que se vendieron, el documento en el que se vendieron, igual con el enlace para abrir el documento, el número de factura, y aquí tenemos el código y descripción de los artículos, que tienen también el enlace para abrir la ficha del artículo y revisar los datos generales del artículo. Tenemos el cliente al que se vendió
qué cantidad se vendió en cada uno de estos documentos, de qué almacén, si es un almacén central o de alguna sucursal, el total de la venta de estos artículos, si es que se hizo algún descuento, el total después del descuento y el empleado de ventas a cargo de esa venta. Y al final tenemos un total de las ventas por ese artículo o por el grupo de artículos que podríamos haber escogido. Si seleccionamos clasificar por grupo de artículos, esa misma información nos la va a mostrar clasificada y aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a poder ver el total que se vendió en accesorios, el total que se vendió en artículos, el total en servicios y así sucesivamente, ¿no? Esas son las ventas por artículo. Tenemos también las ventas por vendedor. Aquí se puede seleccionar un vendedor en particular o podemos ver todos los vendedores. Y también se ve en un rango de fechas. También se puede ver por sucursal o consolidado. Vamos a ejecutar el informe. Y nos muestra la misma gráfica top 5, pero en este caso son los vendedores. Entonces aquí podemos ver quiénes son los mejores vendedores y a la vez podemos ver cómo van sus cobranzas. Más abajo ya está el detalle de todos los vendedores. Entonces tenemos un total por cada vendedor y un detalle de todas las facturas de esos vendedores. Entonces por aquí este vendedor, por ejemplo, Marcela Medina, tiene este total vendido, esta cantidad ha dado descuento y este total después del descuento. Y en el detalle podemos ver los documentos, igual con el enlace para abrirlo, el número del documento, el número de asiento contable que generó ese documento, la fecha de esas facturas, el total, si es que hubiese descuento, el total después del descuento, la fecha de vencimiento, la condición de pago de cada una de esas facturas y quién fue el cliente al que este vendedor le vendió. Entonces, al final, igual tenemos un total de todo lo vendido. Esos son los reportes adicionales de ventas. Pasemos al módulo de compras. Aquí en el módulo de compras tenemos básicamente los mismos informes, pero del lado de compras. Entonces aquí, por ejemplo, voy a seleccionar a un proveedor o puedo escoger un grupo de proveedores, igual un rango de fechas, una sucursal o un consolidado, puedo también clasificar por grupo y el informe también me va a mostrar todas las todas las compras que hice agrupadas por proveedor. Entonces aquí tengo un proveedor, el total que le compré, si es que me hizo algún descuento, el total en descuentos y el total después de los descuentos. Y aquí tenemos el detalle con los números de documentos, las fechas, los valores igual antes con descuento y después del descuento, las fechas de vencimiento, las condiciones de pago con cada uno de esos proveedores, con el proveedor que estoy revisando, y la persona de compras que hizo la compra a ese proveedor. Tenemos también las compras por artículo para ver los artículos que compramos o cuánto compramos en valor de cada artículo. Y tenemos los mismos filtros, ¿no? El artículo, el rango de fechas, la sucursal y podemos clasificar o no por grupo de artículos. Entonces aquí nos muestra la información, en este caso clasificada por grupos, con el detalle de los artículos que se compraron, la cantidad que se compró, a qué precios y quién fue la persona a cargo de compras, todo totalizado por grupos de artículos. Y tenemos el informe de importación. Este informe nos va a permitir hacer un análisis de las importaciones que tenemos, ya sea que ya las finalizamos o están en curso. Entonces, aquí escogemos la carpeta de importación que queremos revisar y el sistema nos va a mostrar esta información. Aquí arriba nos va a mostrar los gastos de importación aplicados durante el costeo. Entonces, aquí tenemos estos diferentes gastos de importación y aquí abajo nos va a mostrar los documentos en los que se registró esos gastos de importación con los que se hizo el costeo. A veces puede suceder que se haga un costeo de artículos con importes estimados
o que todavía no llegó la factura en físico, por eso no se registra. Entonces, aquí podemos identificar si es que hay algún gasto de importación que aquí no tiene el documento registrado en el sistema. Entonces, eso nos va a permitir hacer ese seguimiento y no olvidarnos de registrar el documento en el sistema. Cada uno de estos documentos tiene su enlace para poder abrir el documento y revisarlo. Entonces, aquí teniendo el listado de gastos que apliqué en el costeo y los documentos, más abajo tenemos, bueno, la póliza de importación y el detalle de los artículos importados. Aquí podemos ver los artículos que importé con esa carpeta de importación, la cantidad, el precio FOB, el total FOB, que sería el precio por la cantidad, el prorrateo de todos estos gastos que se hicieron ahí arriba, el prorrateo unitario, el total por la cantidad de artículos que se importó, el total en aranceles, es decir, en gastos arancelarios. Hay algunos artículos que tienen ya definidos un porcentaje de gasto arancelario en base al valor FOB. Entonces, aquí se registra el gasto arancelario, aquí se refleja el gasto arancelario, y al final tenemos el costo del artículo, de todos los gastos, más los gastos de importación, más los gastos arancelarios. Tenemos el costo unitario y por la cantidad el valor total de cada artículo, valor final. Entonces, aquí tenemos el valor total de toda la importación. Entonces, con eso tenemos los informes de compras. Tenemos más abajo los informes de tesorería o gestión de bancos. Entonces, aquí vamos a revisar estos informes. Tenemos el informe de todos los pagos efectuados en el sistema. Este informe me permite filtrar por algún socio de negocio. Puedo revisar en particular los pagos que hice a algún proveedor o algún grupo de clientes o algún grupo de proveedores. Siempre el rango de fechas. Aquí permite clasificar por grupo, igual para obtener totalizado por grupo o no. Aquí puedo seleccionar si es que quiero ver de alguna cuenta en particular, por ejemplo, alguna cuenta de caja o alguna cuenta de banco. Puedo no seleccionar esa información y ver todos los pagos independiente de la cuenta. Y puedo especificar alguna sucursal o ver un consolidado de todas las sucursales. Entonces vamos a revisar este informe. Nos muestra por cada uno de los proveedores, en este caso, o por cada socio de negocios, todos los documentos de pago. Estos documentos de pago tienen una factura, un documento de factura relacionado. En este caso no tiene un documento de factura porque probablemente se trata de un anticipo, entonces no está relacionado a ninguna factura. No se pagó ninguna factura, es solo un anticipo. Aquí abajo podemos ver que sí, por ejemplo, este pago de 2.000 corresponde 1.000 a una factura y 1.000 a otra. Este de 3.500, por ejemplo, corresponde a 1.500 por este documento y 2.000 por este otro. Entonces tenemos también los enlaces para poder abrir las facturas y revisar. Entonces esta hasta el momento se ha pagado 3.500, que son los que se reflejan aquí en el reporte, ¿no? Y así podemos abrir también el documento de pago y revisar los documentos que se pagaron. Y así muestra todos los pagos que se efectuó en el sistema en ese rango de fechas, y aquí muestra el total. Más abajo tenemos el informe veamos este de cobranzas, que es el mismo que el de pagos, pero desde el lado de las cobranzas. Entonces aquí podemos especificar un cliente o un proveedor específico, o dejarlo en blanco para que obtenga todos. Un rango de fechas. También se puede agrupar por grupo de socio de negocios. Seleccionar una cuenta particular que puede ser de caja o de banco. Y seleccionar una sucursal o ver un consolidado. Entonces, una vez seleccionados los parámetros del reporte, lo ejecutamos y nos muestra todos los cobros. Que estos cobros que no tienen una relación con una factura igual pueden ser anticipos.
y estos otros cobros sí nos muestra una relación con una factura. Entonces sabemos que corresponde a esa factura, ¿no? Aquí es un cobro de 3.600 de una factura de 3.600. Aquí podemos ver que en este cobro, por ejemplo, se hizo de 3 facturas. 2.200 corresponde estos montos a cada una de estas facturas. Y aquí podemos ver el pago original, y aquí está la relación con esas 3 facturas. Y al final podemos ver un total de la cobranza, ¿no? De ese rango de fechas, con esos filtros. Luego tenemos el informe de cuentas por cobrar. Este informe igual se puede especificar un cliente en particular o ver de un grupo de clientes todas las cuentas por cobrar en un rango de fechas. Se puede ver o no los cobros de esas cuentas por cobrar si es que tuviesen algunos cobros parciales. Y se puede también agrupar y ver por grupo de clientes o proveedores. También se puede filtrar por sucursal o ver un consolidado. Y ejecutando el reporte nos muestra toda la cobranza, todas las cuentas por cobrar por cliente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a este cliente que tiene estas cuentas por cobrar, lo que ha pagado hasta el momento de estas cuentas por cobrar y el saldo que queda pendiente. Aquí tenemos igual el documento con el enlace. Aquí podemos abrir el documento. Tenemos cada factura, cada cuenta por cobrar. Y aquí en azul vemos una línea que son las cobranzas. Entonces aquí esta factura era de 1.200, se cobró 200, queda pendiente 1.000, y esos 200 que se cobró es de este documento, de este pago. Perdón, de este cobro, porque seleccionamos la opción para ver los cobros. Entonces, aquí en los cobros podemos ver el monto cobrado y aquí vamos viendo cómo se va moviendo el acumulado. Entonces, por ejemplo, esto son 5.000, esta factura. Con este documento estoy pagando 1.000, entonces me queda pendiente 4.000. Con este documento pago 500, entonces ya son solo 3.500 el saldo. Y así me va mostrando un acumulado del saldo. También puedo ver aquí la fecha de cada pago. De cada factura también me muestra la fecha de vencimiento, los días vencidos que tiene y cuál es la condición de pago. O perdón, en este caso la condición de cobro. Y aquí abajo podemos ver un total de las cuentas por cobrar, lo cobrado hasta la fecha y el saldo que queda pendiente por cobrar. También tenemos el informe desde el lado de las cuentas por pagar. Entonces podemos seleccionar el proveedor o escoger un grupo en particular de proveedores, un rango de fechas, y podemos escoger o no también ver los pagos realizados. También podemos escoger si queremos clasificar por grupo de proveedores y seleccionar una sucursal en particular o ver un consolidado. Entonces, este reporte nos muestra todas las facturas de los diferentes proveedores, las cuentas por pagar, con los respectivos pagos que se haya hecho hasta el momento. Entonces, aquí, por ejemplo, para este proveedor, tenemos esta factura de 300.000. Se ha pagado hasta el momento 3.500 de esta factura y nos queda un saldo por pagar de 296.500. Y aquí tenemos el detalle de los pagos con los que se ha ido haciendo o reduciendo la deuda, ¿no? Con sus respectivas fechas de pago. Y por cada factura de proveedor tenemos también la fecha de vencimiento, los días que tiene vencido y la condición de pago. Si es que estos días de vencimiento están en negativo, es porque todavía no ha vencido la factura. Si está positivo, es porque sí tiene estos días vencidos. Y al final tenemos también el total de las cuentas por pagar, lo pagado hasta la fecha y el saldo pendiente por pagar. Esos son los informes de tesorería o gestión de bancos. Todos estos informes que vimos hasta ahora son los informes adicionales a los informes que trae el producto Business One,
que incorporamos en la solución GetSAP Servicios. Adicionalmente a estos informes, se agregan otros en la solución GetSAP Comercial, ya que la solución comercial incorpora la parte de manejo de inventarios. Entonces, la solución comercial tiene todos estos informes, más los informes de inventarios que vamos a ver ahora. Entonces, aquí en el módulo de inventarios, en la parte de informes de inventario, tenemos el informe de rotación de inventario. Este informe nos permite ver el grado de rotación de los artículos en un periodo de tiempo. Podemos especificar si queremos ver de un artículo en particular o de un grupo de artículos. Y también podemos especificar si queremos ver la rotación en un almacén o ver o seleccionar varios almacenes para ver la rotación. Y lo que nos va a mostrar, en este caso estamos viendo el almacén general, es los artículos que hayamos seleccionado, su unidad de medida, cuál es el stock inicial de esos artículos en el rango de fechas que seleccionamos para el reporte, cuánto ha ingresado en ese periodo de tiempo de los, cuántos artículos han ingresado, cuántos han salido, cuántos hemos ido vendiendo o sacando del almacén, cuánto es el stock de cierre al final del periodo que escogimos y cuál es el stock promedio de estos artículos, cuál es el índice de rotación. Aquí podemos ver el índice de rotación de los artículos. Lo voy a sacar en un periodo de tiempo más corto para que se pueda ver mejor. Bueno, aquí tenemos el índice de rotación. Este índice de rotación nos dice qué tanto sale nuestro artículo en base al rango de fechas que escogimos. Y mientras más tienda hacia 1 es una buena rotación y mientras más tienda a 0 es una mala rotación. Entonces, con este indicador de rotación nos dice cuántos días va a estar en inventario según el periodo de tiempo que escogimos y a este grado o a este nivel de rotación, cuántos días vamos a tardar en vender o sacar estos artículos de inventario. Y en esta última columna nos muestra la fecha del último ingreso en base al rango de fechas que escogimos inicialmente. Entonces, eso nos muestra este informe de rotación de inventario. Tenemos más abajo el informe valorado de stock. Aquí podemos escoger un artículo o un grupo de artículos para revisar. Y podemos escoger también un almacén o varios almacenes. Entonces, este reporte lo que nos va a mostrar es cuánto tenemos en valor de los artículos en cada almacén. Tenemos acá los almacenes como columnas y aquí los artículos. Entonces, por cada almacén nos dice cuánto hay de cada artículo, cuánto cuesta en ese almacén y cuál es el valor total, que sería la cantidad por el costo, ¿no? Y esto tenemos el total de valor que tenemos en artículos en cada almacén. Al final tenemos un total en toda la empresa, la cantidad y el valor total. Este costo promedio es referencial porque al final el costo se tiene por cada almacén, diferenciado por cada almacén. Entonces, es más que todo referencial, pero aquí nos podemos ver en la última columna el valor total que tenemos en artículos en nuestra empresa. Esos son los informes adicionales que incorpora la solución comercial. Además de eso, tenemos la solución industrial. La solución industrial incorpora todos estos reportes que vimos, más los informes de producción. Entonces, voy a irme a la solución industrial. En esta solución vamos a ver los informes del módulo de producción, los adicionales. Entonces, tenemos el informe de producción por orden de producción. Este reporte me va a permitir revisar o analizar la información de una orden de producción o de varias, pero clasificadas por orden de producción. Entonces, aquí voy a poner un rango de fechas. Voy a poner un rango amplio porque tengo información desde hace más tiempo.
el estado de las órdenes de fabricación, que puede ser planificado, liberado, cerrado, cancelado. Puedo escoger ver solamente las de un determinado estado o puedo seleccionar ver todos. Puedo también seleccionar de algún grupo de producto terminado en particular. Si, por ejemplo, yo fabrico muebles, puedo tener grupo muebles de oficina, muebles para el hogar, y puedo ir seleccionando el grupo que quiero ver. Si quiero ver solamente muebles para el hogar, o puedo ver todos los grupos que tengo, o algunos en particular. Puedo escoger también el producto terminado que quiero revisar. Si quiero revisar por decir, el sofá, solamente el sofá, entonces puedo seleccionar aquí el sofá y revisar todas las órdenes de fabricación de sofás. Finalmente aquí puedo seleccionar el número de orden de fabricación si es que quisiera revisar solamente una. Si quiero ver todas las órdenes de fabricación con estos filtros anteriores, puedo dejarlo en blanco. Y aquí podemos ver el informe de orden de producción. Aquí lo primero que vemos es esta línea gris y esta línea en blanco. Esta línea gris nos muestra el producto terminado. Aquí podemos ver la información del producto terminado. Y en esta parte, en esta área blanca, podemos ver el detalle de los componentes de este producto terminado. Entonces aquí nos muestra el número de orden de producción con el enlace para abrir la orden de producción. Nos muestra la fecha de la orden de fabricación, la fecha de cierre, si es que estuviese cerrada, el estado, en este caso está cerrado, el grupo del producto terminado, que puede ser, siguiendo el ejemplo, puede ser muebles para el hogar o muebles para oficina, el código del artículo del producto terminado, la descripción, la unidad de medida del producto terminado. Y aquí tenemos esta clasificación de planificado, ejecutado y la diferencia. Entonces aquí podemos ver cuánto se ha planificado fabricar en esta orden de fabricación. En ejecutado podemos ver cuánto se ha completado y de ese total cuánto se ha rechazado, es decir, ha salido defectuosos. Y en esta última parte de diferencia podemos ver la diferencia entre lo planificado y lo ejecutado. Tal vez lo podemos ver más claro en esta parte, en este otro ejemplo de más abajo, donde podemos ver que se planificó 5, se completó solo 3 y queda pendiente 2. Aquí más abajo tenemos la materia prima. Aquí en la materia prima podemos ver también el grupo de artículos al que pertenece la clasificación de la materia prima, el código y descripción de cada materia prima, la unidad de medida, el costo unitario de la materia prima, y está también clasificado dentro lo planificado, lo ejecutado y la diferencia. En el planificado podemos ver la cantidad por cada producto terminado, por una unidad de producto terminado, qué cantidad de esta materia prima se utiliza. Entonces, aquí dice cantidad por producto terminado. Eso es lo que nos muestra esta columna. La siguiente columna nos muestra el valor. Entonces, esta cantidad por el costo unitario de este artículo es el valor que se utiliza para cada unidad de producto terminado. Y acá tenemos el total de la orden de fabricación. Entonces, para fabricar 5 por 2 que se utiliza por cada unidad de producto terminado, tenemos que aquí se utiliza 10 para toda la orden de fabricación. Y esto, a este costo, se utiliza este valor en producto para la fabricación de esta orden de producción, para fabricar estos 5. Así podemos ver de todos los componentes y tener al final el total de valor en componentes para esta orden de fabricación. Más abajo tenemos también los otros costos de fabricación como mano de obra y otros gastos indirectos de fabricación. Entonces, esto en cuanto a lo planificado. Ya en lo ejecutado podemos ver la cantidad ejecutada por cada producto terminado, el valor por cada producto terminado,
y acá cuánto se ha ejecutado hasta el momento. Entonces aquí se utilizan 2, como hemos hasta el momento ejecutado 3, el total es 6, ¿no? Aquí se puede tener algunos errores, entonces se puede llegar a utilizar más producto terminado, más componentes de los planificado, entonces aquí se va a reflejar eso. Si es que aquí en lugar de 6 hubiese utilizado 7, la cantidad por producto terminado sería 2 punto algo y el valor sería mayor. Entonces aquí estaría reflejándose que he planificado este valor, pero al final me está costando más el producto terminado por ineficiencias en el proceso de fabricación. En este caso, bueno, este no es el caso en este ejemplo, y se muestra el valor, ¿no?, final de toda la orden de fabricación en cuanto a componentes y más abajo en cuanto a otros gastos de fabricación. Finalmente tenemos la columna de diferencia, donde aquí podemos ver en los componentes la diferencia entre lo planificado y lo ejecutado en cuanto a cantidad de componentes, esto por unidad de producto terminado, la diferencia en cuanto al valor por unidad de producto terminado y la diferencia en la cantidad total de la orden de fabricación. En este caso tenemos esta diferencia porque todavía tenemos pendientes estos dos que están en proceso de fabricación. Una vez se completen, esto puede quedar en cero si es que el ejecutado es igual al planificado, o pueden haber montos diferentes de cero en el caso de que lo planificado sea diferente de lo ejecutado. Entonces, así se puede revisar orden de fabricación por orden de fabricación, y al final tenemos un total de los gastos, ¿no?, de todas las órdenes de fabricación. Este es el reporte que nos permite analizar por orden de fabricación. Tenemos este otro reporte que nos permite ver la información por artículo. Entonces, aquí voy a seleccionar un rango de fechas. El estado de la orden de producción, si quiero ver de algún estado en particular, o puedo ver todas las órdenes de producción. Si puedo filtrar por algún grupo específico de producto terminado, y también puedo escoger un producto terminado en particular, o puedo no escoger y ver de todos. Entonces aquí lo que me va a mostrar es la información por producto. Aquí puedo ver la fabricación de, por ejemplo, en este caso, la bicicleta montañera, pero todas las órdenes de fabricación consolidadas. Aquí puedo ver el total en órdenes de fabricación que planifiqué, el total que completé de todas mis órdenes de fabricación en ese periodo de tiempo, y el total que rechacé, que salió defectuoso en ese periodo de tiempo, y el total que he planificado pero aún no he ejecutado, es decir, lo pendiente de todo ese periodo de tiempo. Aquí abajo es el detalle de toda la materia prima con su orden de fabricación respectiva, su fecha de cierre, el estado de la orden de fabricación, el grupo de artículos al que pertenece cada materia prima, el código y nombre de la materia prima, la unidad de medida, el costo de esta materia prima y la información en planificado, ejecutado y diferencia. Igual, esta es la cantidad que se utiliza por unidad de producto terminado, el valor que se utiliza por unidad de producto terminado, la cantidad en toda la orden de producción, el valor en toda la orden de producción, todo esto planificado, y aquí en el bloque ejecutado igual tenemos la cantidad la cantidad por unidad de producto terminado, el valor, y también la cantidad y valor por orden de fabricación completa. Aquí también tenemos la diferencia. Entonces, al final podemos ver el valor total planificado, el valor total ejecutado de todas las órdenes de fabricación de este producto, y la diferencia hasta el momento en valor de todas las órdenes de fabricación de un determinado producto. Y así podemos ver de todos los productos que tengamos, ¿no? En este caso, bicicleta urbana es el siguiente producto. Y al final tenemos un total
de todo lo planificado, todo lo ejecutado y la diferencia. Con eso hemos revisado todos los reportes que contienen las soluciones GetSAP. Les agradezco mucho su asistencia.